Dale, dale. Ahí está, listo, ahí ya está. Podemos empezar. Bueno, yo te había propuesto hoy ver algo de la parte económica, Sí, además de ver en lo que lleguemos sobre las presidencias de la Unión Cívica Radical a partir de 1916. Argentina, durante estos años que van prácticamente desde la organización del Estado Nacional a partir de 1853 en adelante, por lo menos hasta 1930, va a adherir, vamos a ponerle esa palabra, adherir a las teorías, doy un paso atrás, va a insertarse en el sistema económico capitalista, ok. ¿sí? Eso implica que vos necesitas un Estado que esté organizado, con un sistema de moneda único, con un sistema impositivo que esté medianamente uniformizado o uniformado Que en no todo haya el aduanas país, internas. que no haya, claro, que no haya aduanas internas y dentro de este sistema económico capitalista tal cual como está funcionando hacia 1850, Argentina va a insertarse como un país productor de materias primas agropecuarias. O sea, algo que ya venía haciendo lo va a hacer mejor y conforme a lo que el sistema capitalista propone, que es la explotación intensiva de todos los recursos. Porque una de las características que el sistema económico capitalista tiene, a diferencia de otros sistemas económicos, es que el uso de todos los recursos económicos lo hace de manera intensiva. Y en buena medida, parte del problema que tenemos con el cambio climático está vinculado con eso, porque el sistema como tal ha terminado sobreexplotando los recursos económicos. Y va Y más eso rápido que la capacidad que tiene de de recuperar el planeta. regenerar, Sí, de regenerar el planeta y que nos incluye también a sí, sí, obvio. nosotros en eso, como mano de obra que la mayoría de la población funcionamos dentro de este sistema económico. Mm. Con el correr de unos pocos años, no son más de 10 años, 15, además Argentina, además de insertarse como productor exportador de materias primas agropecuarias, lo que va a hacer es adherir a las teorías económicas que plantea David Ricardo, que es un economista inglés, y que desde Inglaterra van bajando como idea para implementar dentro de las economías a nivel mundial. Mira. ¿De qué se tratan estas ideas económicas de David Ricardo? David Ricardo lo que plantea es que existen para cada país en el mundo ventajas comparativas. Esas ventajas comparativas están vinculadas con factores geográficos, factores climáticos, factores con respecto a la calidad de sus suelos, con respecto a la cantidad de población que tenga un lugar y cuánta inclusive educación tenga esa población, el nivel de educación que tenga esa población. Eso no es parecido a lo de. No me acuerdo cómo se llama, me los confundo. No es Adam Smith, ese es el de los mormones. Joseph No, Smith, no, no. no, no ¿No es está Adam Smith? bien. Ah, Adam está bien. Smith es el padre del liberalismo económico. Sí, ¿no planteaba él eso ya? Lo que pasa que Adam Smith lo plantea, esta especialización en la producción,
Básicamente desde el punto de vista de la organización productiva en las fábricas. Ok. David Ricardo va a tomar esa idea para que sea aplicada a los países. ¿Y el libro de la riqueza de las naciones de quién era? De Adam Smith. Pero está referido a la fábrica, no a los países. Claro, Ah, porque mira. Adam Smith lo que plantea en su libro es que justamente la riqueza de una nación está en la gente, Ok, está bien. ¿sí? Eh, y en el valor agregado que las personas le pueden dar a esos productos. Ok. Y el otro lo que plantea es, no es David tanto solo eso, Ricardo, sino que también influye la cantidad de gente, dónde está ubicado, qué clima, qué claro, suelo. Ok. pero ¿por qué hace eso? Porque es muy conveniente para Inglaterra en esos años, porque Inglaterra necesita expandir sus mercados. Mm. Entonces, van a derogar leyes proteccionistas que había habido en Inglaterra hasta ese momento para abrirse completamente al libre cambio en el mundo. Pero ¿qué va a pasar? Como suele ocurrir con quienes defienden el libre cambio como política de comercio exterior, lo hacen porque son ellos los que están en la cima, porque son los que dominan el sistema. Entonces, en estos años, Inglaterra efectivamente se ha convertido en el taller del mundo. ¿Y cuál es la pretensión? Seguir dominando y seguir dominando los mercados que ya domina y ampliar aún más a esos mercados a los cuales todavía no ha podido acceder. Entonces, las ideas de David Ricardo son muy convenientes porque como David Ricardo, en función de estas ventajas comparativas, lo que va a decir es, cada país tiene que producir aquello para lo que sea más apto, nos vamos a encontrar entonces con que se va a establecer una división entre países que supuestamente son aptos para producir productos manufacturados y países que son aptos para producir materias primas. Supuestamente, en ese comercio mundial que se establece la suma da cero. Ok. Supuestamente. Pero ¿qué pasa? Obviamente, aquellos países que producen productos manufacturados se van a ver más beneficiados por varios motivos. Primero, porque los productos manufacturados son mucho más caros que las materias primas. ¿Por qué? Porque tienen el Por el proceso. agregado Sí. del valor que le da la mano de obra humana en la transformación del proceso de materia prima a producto manufacturado. Una, los precios a nivel mundial son mucho menos fluctuantes que los precios de las materias primas. Están menos sometidos a las alzas y bajas, las altas y bajas que pueden tener las materias primas en los mercados mundiales. Sin ir más lejos, desde la situación actual, vos fíjate que con este bombardeo que está ocurriendo entre Irak e Israel, el precio del petróleo aumentó 15% en 2 días y después volvió a bajar. A eso me refiero con una fluctuación Claro. muy importante en los precios, porque que un precio te fluctúe 15% en 2 días es un montón. Sí, sí, es un montón. Pero ponele, para contrastar, el iPhone sale $1000. Claro, Sigue saliendo $1000. sigue saliendo $1000, exactamente. Está bien. Entonces, en función de eso va a ser muy conveniente para Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra lo que va a hacer es convertirse como en un centro, no, ¿cómo no? Se va a convertir en un centro de comercio mundial. Entonces, Inglaterra va a comprar productos, materias primas en todo el mundo y desde ahí mismo las va a redistribuir y revender
Sí, sí. Sí, a nosotros otros somos el lugares del granero y ellos mundo, son la fábrica, el taller. Sí. algunas manufacturadas y otras como materias primas que hay en un lugar del mundo, pero en otro no. Sí, son comerciantes. A mí lo que O- me llama la atención, que después en algún momento me gustaría ver o charlar, es cómo esta islita de mierda, que es una islita así, que nunca fue importante, de repente cuando desbloqueó el mar y navegar, se hizo una potencia de un día para el otro. De un día para el otro pre- no, pero... bueno, precisamente porque entre otras cosas, en, en años, en siglos previos, tomó medidas proteccionistas para su economía. mm, O sea, Inglaterra, antes de estar a favor del libre mercado. de venderle al mundo el liberalismo económico como idea, primero fue proteccionista. Mm, Y en función de eso constituyó una burguesía poderosa que al tener barcos propios, construir barcos propios y comerciar con barcos propios a lo largo y a lo ancho del mundo, hizo muy buenos negocios. Más allá de todo lo que estuvo vinculado, que eso no lo vamos a negar, con temas de piratería mm, o con temas de imposición para el comercio a través de bloqueos, como el que ocurrió acá en el Río de la Plata durante la época de Rosas, impidiendo la libre navegación y la libre circulación de las mercaderías en algunos países del mundo, mm. como por ejemplo pasó en China con la guerra del Sí, opio. la guerra del opio. Sí, sí, sí. O sea, los ¿Sí? tipos, igual con lo de la guerra del opio, yo no los voy a defender. Pero los tipos de primera fueron de buenas. Fueron, che, vamos a comerciar, qué sé yo. Y los chinos le dijeron, no, ¿qué vamos a comerciar si nosotros somos el reino del sol? Nosotros no vamos a comerciar con monos. Y bueno, Sí, los monos, de todas maneras eso tiene también un trasfondo que está vinculado con que China poseía mucho oro. sí, sí, sí. Y entonces eh, Inglaterra y Francia también comenzaron a introducir el opio, primero de forma muy pausada o con mucha discreción, esa es la palabra, con mucha discreción, hasta que lograron tener una masa crítica de adictos Sí. que después terminaron metiéndolo por la fuerza como diera lugar. Eh, Yo eso, lo que tenía entendido ahí que un poco había pasado era que, corregime si me equivoco, y capaz nos vamos de tema, pero sí, había, o sea, Inglaterra tenía un déficit comercial con China porque ellos le exacto, compraban el té, que consumían a lo exacto, loco el té, y es, China no les compraba nada a ellos. no les Entonces se les compraba iban nada, todos los dólares, el oro y la plata se les iba, exactamente, y ellos dijeron, e- bueno, vamos a comerciar, y les ponen a decir a exact- China, che, miren todo esto que tenemos, y los chinos le dijeron, me chupa un huevo, que no me lo chupa un huevo. Y necesitaban, ahí el otro no dijo, lo, ah, que no, pumba. no lo Sí. necesitaban exactamente y efectivamente tenían un déficit comercial en la balanza comercial con China. Mm. Y de hecho el opio lo empezaron a introducir desde la India, porque en la Sí, zona del sí, norte sí, de sí. la India y en el límite con Pakistán y en Afganistán es donde se cultivaba el Las opio, florcitas, que, sí. que luego terminaron introduciendo en China. Pero efectivamente estuvo vinculado con razones de déficit comercial que Inglaterra tenía. Es así, Sí, sí. es así. Y otro tanto pasaba con Francia. Pero, y ahí yo me vi un video sobre ese tema y hablaban también del tema de cultural, el choque cultural que había entre los ingleses y los chinos. Que Sí, no me acuerdo, mandaron a alguien a una misión para convencer al emperador y el emperador le dijo, bueno, arrodillate. Y él le dijo, no, no, yo me arrodillo ante la reina. No". Y pusieron, para cerrar todo eso, pusieron a un chino a hacer una reverencia a un cuadro de la reina mientras el tipo le hacía una reverencia. Es una locura. sí. Esas cosas pasaron no solamente en China, también en Japón, Claro. Bueno, ahí no porque, sé en qué estaba Japón en ese momento. porque Japón, hasta la Segunda Guerra Mundial, Sí. el emperador
era considerado una divinidad en la tierra. Ah, igual que los chinos también. Claro, claro. Entonces, quienes fueran de potencias extranjeras tenían que rendirle el respeto que se le rinde a un dios. Sí, es Dios, o sea, como no te haya de arrodillar ante Dios. Exacto. También. Eh, de- más adelante lo vamos a ver el caso de Japón, porque además es muy interesante. Sí, porque Eh, es algo muy distinto también. Y no tan estudiado, no pero, tan visto, por lo menos pero, acá. sin embargo, cuando Inglaterra, digamos, lanza al mundo estas ideas de David Ricardo y de los beneficios, de las ventajas comparativas y de los beneficios del libre cambio, Estados Unidos, Alemania y Japón le van a decir que no Mm. y van a ser proteccionistas. Igual Estados Unidos tenía un buen motivo que era que está todo mal con vos. Estados Unidos tenía ese motivo, fundamentalmente, más allá de que igual le seguían vendiendo algodón Mm. a Inglaterra, el sur El sur, esclavista, sí, sí, sí. eh, pero más allá de eso, lo que la dirigencia de Estados Unidos le plantea a Inglaterra cuando Inglaterra dice, bueno, tenemos que ser librecambistas y que haya libre circulación de mercaderías por todo el mundo, qué sé yo, Estados Unidos le va a decir, todo muy lindo, pero mi industria no está a la altura de la tuya todavía. Mm. Entonces, como todavía no está a la altura de la tuya, si yo abro mi mercado para que compita de igual a igual, vos vas Te a rendís. destruir mis industrias, Sí. que no es lo que yo quiero. Entonces, cuando mis industrias se pongan a la par de las tuyas, ahí vamos a abrir el mercado y a ver quién gana. Mm. Cosa que efectivamente se va a comenzar a ver a comienzos del siglo XX, Mm. de cómo Estados Unidos, en función de esas políticas económicas de protección de la industria nacional, pudo para comienzos del siglo XX equiparar a Inglaterra a nivel de comercio internacional e inclusive superar a Inglaterra en algunos rubros. Claro. De mi parte es un hablemos sin saber, pero igual me da la sensación de que, corregime si me equivoco, también tuvo mucho que ver la Segunda Guerra Mundial y que después Estados Unidos quedó como potencia, entonces podían Sí, emitir moneda como querían, podían, o sea, pero como que tenían más libertad. sí, pero inclusive, pero el tema este de tanto de Estados Unidos como de Alemania, Mm. de ambos países, en función de la competencia con Inglaterra en los mercados mundiales, eh, se va a dar ya a comienzos del siglo XX. Mm. ¿Por qué? Inglaterra, en función de mantener sus políticas de libre cambio, en algunos casos va a preferir no actualizar sus industrias en función de mantener el comercio mundial porque había pasado a tener mayor importancia en su economía todo lo vinculado con los fletes, con lo financiero y con los seguros que propiamente la La producción. industria local, claro. Entonces, para comienzos del siglo XX, vamos a encontrar que la producción de carbón, de hierro y de acero de Alemania y de Estados Unidos superan ya de manera importante a la producción inglesa, Mm. siendo que ¿y por qué son productos importantes? Porque del hierro y el carbón se obtiene el acero, y el acero es un insumo básico para las industrias, tanto Más para, en esa época. claro, tanto para construir bienes de capital como ferrocarriles, como barcos, como también, por ejemplo, para la Los edificios. construcción. Sí, ok. Entonces, era importante, no es cualquier indicador.
para la economía de comienzos del siglo XX eso, ¿sí? En función de esto, en función de todo esto, se van a dividir los países en países centrales, que son los países que producen productos manufacturados y que son los países que ya están industrializados, Sí. y países periféricos, que vamos a ser los países productores de materias primas. Ok. Cada cual con lo suyo. Por ejemplo, India se va a convertir en un proveedor fundamentalmente de algodón y de opio. Y especie, ¿Sí? sí. Y sí, en el caso de India. Mm. Nosotros nos vamos a convertir en importantes productores agropecuarios. Ok. En el caso de Chile, Chile va a explotar no solamente las minas de cobre que tiene, sino también el salitre, que es un subproducto de los desechos del guano de las gaviotas que se usaba como fertilizante. Me resuena. Puede ser tipo una piedra que se transformaba en islas gigantes que era caca. Caca de Caca, sí, paloma. exactamente, Ah, son sí, lo montañas conozco. de caca. Y era porque ¿Sí? tenía fósforo. No me acuerdo que Porque tenía tiene, fósforo, me parece. claro, claro, Sí, tienen lo fósforo, conozco. ¿Qué es lo que necesitan las tienen plantas para crecer? nitrógeno, Sí, que justamente son importantes para la fertilización de los es suelos. verdad. Entonces, en el caso de Chile, Mm. Inglaterra va a hacer inversiones muy importantes en esos enclaves donde se encuentran los depósitos de guano para explotarlos y exportarlo como fertilizante. Con el correr de los años, eso va a ser superado por Alemania porque Alemania va a desarrollar fertilizantes químicos sintéticos, pero en función de seguir manteniendo el mercado chileno como un mercado importante para la compra de productos ingleses, Inglaterra va a seguir sosteniendo la producción de ese salitre aun cuando ya no le sea tan rentable, Claro. por ejemplo. ¿Sí? Lo del salitre ese es una locura. Vi un par de videos que muestran cómo destruyen una isla entera. Una isla de salitre gigante que la cortaban a la mitad. Sí, sí, sí. Sí, es muy impresionante y además que se sigue utilizando, Sí, sí, sí. porque no deja de ser un fertilizante natural, Sí. que en tal caso destruís menos la naturaleza, el planeta, y le haces menos daño que con algo que sea Sí. sintético, que Estás reciclando de alguna no, manera. claro, no se degrada a lo largo de siglos, Sí, etcétera, etcétera. sí, sí. Entonces, Monsanto. eh, en otros países, como pasa con China, con el té, en el caso de Brasil, con la caña de azúcar y con el café, Mm. ¿sí? Entonces, todos estos países que vamos a ser productores de materias primas, le vamos a vender a Inglaterra esas materias primas y lo más probable es que se procesen en Inglaterra y que desde Inglaterra a su vez vuelvan a venderse ya procesadas al resto del mundo. Con lo cual, Inglaterra hizo una diferencia económica a su favor extremadamente importante y que contribuyó a consolidar su posición como primera economía mundial durante estos años. En el caso de Argentina, lo que se va a constituir en esa locomotora de la economía del país va a ser justamente la región de la Pampa húmeda, Mm. que es la zona de la provincia de Buenos Aires, la Pampa, o sea, mitad de Córdoba para abajo, mitad de Santa Fe para abajo. Esa zona se va a convertir efectivamente en la locomotora económica del país, porque en ese núcleo productivo es que se va a desarrollar el proyecto agrícola-ganadero por el cual el país va a obtener las divisas necesarias para poder funcionar. Está bien. Para esto, para esto contribuyó mucho el tema de la campaña al desierto, Mm.
porque se incorporaron todas las tierras del sur de la provincia de Buenos Aires, que son tierras muy ricas desde el punto de vista productivo, y con el correr de las décadas se fue modificando lo que se producía para conseguir cada vez una rentabilidad mejor y un aprovechamiento mejor de las tierras de la pampa húmeda. En una primera etapa que prácticamente va hasta 1890 aproximadamente, nos vamos a encontrar con que el principal producto de exportación de Argentina es la lana sucia. O sea, se esquilaba las ovejas, se guardaba esa lana en bultos y se mandaba a Inglaterra y luego comprábamos esa misma lana en ponchos. Sí. Ponchos que venían de Inglaterra en vez de estar hechos acá. Y aún cuando varias provincias, como la provincia de Corrientes, que tenía una industria textil, o la provincia de Tucumán, que tenía una industria textil, protestaban contra esto, la realidad era que el poder económico que tenía la pampa húmeda era tan aplastante con respecto a las demás provincias, que las demás provincias terminaron agachando la cabeza y acordando a través de puestos en el gobierno, de acuerdos de te apoyo para tal ley en el Congreso Nacional en función de que vos me des aportes para sostener la economía provincial, se empezó como a distorsionar el federalismo previsto en la Constitución Nacional. Creo que también, yo imagino en ese momento, no sé, el de Tucumán te compra el bulto de lana $50 y Inglaterra te lo compra 2, ponele. Es como que, no sé, si me preguntas a mí, yo se lo vendo al que me paga más. Lo que pasa es que además el volumen de producción que tenía Inglaterra era lo que permitía, que también forma parte de cómo funciona el sistema económico capitalista y cómo funciona la industrialización, vos a mayor producción abaratas costos. Entonces, ¿qué pasaba? En Tucumán o en Corrientes no tenían la maquinaria como tenían en Inglaterra, como para poder producir en masa conforme a los términos de aquella época, ¿no? Sí, sí. En masa, ni la maquinaria que permitía producir con esa eficiencia y, por conclusión, bajar los costos, ¿sí? Entonces, vamos a tener un primer ciclo económico que está muy vinculado con la lana. Inclusive las primeras exportaciones, cuando se crea el frigorífico, mejor dicho, la cadena de frío, vamos a decirlo mejor, cuando se crean los métodos de enfriamiento y congelamiento utilizando amoníaco como refrigerante, las primeras exportaciones son también de carne ovina, no son de carne de vaca, de carne bovina, ¿sí? Claro. Son ovinos. Eso llevó a que hubiese también un cambio en las razas que se explotaban, en las razas ovinas que se explotaban, porque comenzaron a producirse ovejas que tuvieran buena calidad de lana, pero también buena calidad de carne. Está bien, sí. Como para dar lugar a que exista. ¿Cómo se llamaba eso? Tenía un nombre cuando... crianza selectiva. Ah, sí, sí, así es. Entonces, van a traer razas que se incluyan acá en el país, que a lo mejor antes no se trabajaban, en función de hacer esta selección, como bien decís, y poder usar a los ovinos tanto para la lana como para la carne. Claro. Como va a haber hacia 1860, mediados de 1860, y se va a prolongar durante aproximadamente 10 años, una primera crisis del sistema económico capitalista a nivel mundial, acá
van a comenzar a replantearse si es conveniente el tema de seguir exportando la lana sucia solamente, si no era una oportunidad para poder desarrollar una industria nacional. Que ¿Eso fue 1890? No, eso va Mil a partir de 1866. Comienzan estas ideas de decir, ¿por qué, ya que tenemos esta depresión de precios de nuestros productos a nivel mundial, por qué no aprovechamos y ya que los tenemos, no los industrializamos nosotros y como mínimo lo vendemos dentro de nuestro mercado interno? No estaban planteando ponerse a competir hacia afuera, pero por lo menos sí plantearlo como una posibilidad para abastecer al mercado interno y no depender tanto de las importaciones de esos productos manufacturados. Okay. ¿Por qué 1860? Mira, eso tiene que ver con algo que se llaman ciclos económicos, Sí. que los estudió un señor ruso que se llamó Kondratiev y que se dio cuenta de que hay ciclos económicos que tienen 50 años, que a su vez se dividen en otros ciclos más pequeños que son de aproximadamente 25 años, y que entonces eso hace que encontremos periodos de auge económico con periodos de depresión económica. Particularmente dentro del sistema económico capitalista, la mayoría de las crisis económicas que se producen en el sistema tienen que ver con, con la demanda, con que no hay suficiente demanda de productos. ¿Sí? ¿Demanda? Sí, tiene que ver con la demanda, porque tenés en la economía, tenés el lado de la oferta, que es el que produce y ofrece productos en el mercado, y la demanda, que son los que compran, los consumidores. En líneas generales, en el sistema económico capitalista, las crisis son de demanda, ¿por qué? Porque nos encontramos con momentos en los que hay sobreoferta de productos y no hay quien los compre. Mira. O por saturación del mercado, Está bien. Claro. o por saturación del mercado, o porque no hay áreas económicas que todavía estén incorporadas a ese comercio internacional, que es particularmente lo que aplica en este caso. Claro. Está bien. Y ahí tenés sobreproducción. Claro. El precio del producto. Entonces, exactamente, ¿qué va a pasar? Hay una sobreoferta de productos manufacturados que no hay a quién vendérselos. En los países que fabrican esos productos manufacturados, la demanda está satisfecha porque la población ya ha consumido, y entonces, ¿qué produce? Tenés stock que no vendés, generás desocupación porque no necesitas seguir produciendo en tanto tengas ese stock, entonces echás gente y entras en un círculo vicioso porque a su vez baja el consumo también en ese país. Esa Con la gente se queda sin plata, sin ingreso, claro. Consume menos. Lo voy a buscar esto después para leerlo de los ciclos económicos, me parece interesante. Sí, es muy interesante. Creo que hay algo en en uno de los contenidos que tengo en la plataforma de la universidad, que cualquier cosa te lo paso. Bueno, Te descargo el archivo y te lo envío por WhatsApp. Entonces, que tal vez después se puede subir ahí a la bibliografía para quien le pueda llegar a interesar. Dale. Entonces, lo que vamos a encontrar es que esa depresión económica que se produce a nivel mundial, a nosotros nos va a realmente pegar muy duro desde el punto de vista de que los ingleses no nos están comprando lana, que es nuestro principal producto de exportación. Cuando esa crisis se va superando,
En el caso de Argentina, va a ser porque haga sus primeras exportaciones de cereales, particularmente de maíz y de trigo, y que va a ayudar entonces a sacar al país de esa etapa crítica, que eso sí coincide con lo de 1890, 1892, con ese periodo en el que Carlos Pellegrini es presidente de la Nación, y con los gobiernos siguientes hasta comienzos del siglo XX, en los cuales la exportación de granos de Argentina va a ser muy importante y efectivamente por eso se le dice el granero del mundo. ¿Sí? Ok. Esto, perdón, me dijiste Carlos Pellegrini. Claro, Ok, 1890. exactamente. 1890, 1892 hasta comienzos del siglo XX. Ok. Para comienzos del siglo XX, cuando ya está de alguna manera mejorada La la situación. tecnología de Ah, los frigoríficos, se van a instalar acá en la Argentina frigoríficos de capitales británicos, mayoritariamente. El más importante va a ser el River Plate. Sí, se llamó River Plate Cold Storage. ¿por Río de la Plata? Claro, Mirá, y de ahí viene el nombre del equipo de fútbol. sí, señor. Mirá. Y también se van a crear algún que otro frigorífico de capital argentino, muy escasamente. Y Perdón, ¿ahí puede ser que haya habido algún caso de corrupción donde se llevaban cosas en barriles? no, eso va a ser más adelante. Me suena, escuché algo. Ok, listo, lo dejamos para después. Eso va a ser más adelante. Ok. Pero era algo así, frigorífico inglés y barril. Ok, listo. Y más adelante, ya para la década de 1910, van a ser importantes también las inversiones de Estados Unidos en los frigoríficos, acá en la Argentina, Ok. sobre todo a través del frigorífico Armour. Eh, para ir mejorando la explotación de la pampa húmeda y que cada vez tuviera rendimientos mejores y se pudiera hacer un aprovechamiento intensivo e integral del suelo, de la pampa húmeda, lo que los grandes terratenientes argentinos van a hacer es crear una unidad económica que se le llamó estancia mixta. Yo siempre lo explico de esta manera. Así como en la primera revolución industrial, la unidad económica productiva es la fábrica y en la segunda revolución industrial la unidad económica productiva más importante es la empresa, en el caso de países como el nuestro, que somos productores de materia prima, la unidad económica productiva, por excelencia, en nuestro caso, como productores de materias primas agropecuarias, va a ser Ok. la estancia mixta. Ok. Se le llama estancia mixta porque esa gran propiedad va a estar dividida en 4 partes. Esas 4 partes van a ir rotando cada 3 años y en cada explotación, en cada parte, se va a su vez a dividir en partes más chiquitas que se van a dar en arriendo, o sea, personas que las alquilen esas tierras para hacer un determinado producto agrícola, Sí. o se dan en aparcería, que es cuando la persona que va a trabajar la tierra comparte pérdidas y ganancias con el dueño de la tierra, porque el dueño de la tierra también hace un aporte. Ok. ¿Sí? Entonces, dentro de esta estancia mixta vamos a encontrar que hay 3 partes que se dedican a desarrollo agrícola, ¿sí?
En una de esas partes se va a hacer trigo, en otra se va a hacer maíz, en otra se va a hacer alfalfa. Ok. ¿Y qué va a pasar en la cuarta? En la cuarta se va a desarrollar la ganadería bovina, que va a ir mejorando con la incorporación de razas escocesas fundamentalmente, porque vamos a incorporar ganado bovino que sea del gusto del paladar del Del que compra, cliente de del que paga. exportación, que es Sí, el que compra. sí, sí. ¿Sí? Entonces vamos a incorporar razas como la Verdin Angus, como la Yorkton, como la Hereford. No es casual que todos los nombres de las En vacas que inglés. tenemos son ingleses, porque efectivamente vinieron de allá para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace esa rotación cada 3 años? Primero, porque al trabajar la tierra de esa forma, vos tenías que los ciclos de cada una de estas producciones se retroalimentaba la tierra, le brindaba nutrientes que la otra producción necesitaba. Ok. Ya te lo explico, ya te lo explico. ¿Y por qué cada 3 años? Porque el ciclo que manda es el ciclo de la ganadería. Y vos necesitas 3 años para que un ternerito alcance el quilaje suficiente para ser después enviado al matadero. Ok. Entonces, cada 3 años se rotaban las tierras y entonces ese ganado bovino pasaba a estar donde se había cultivado la alfalfa para que pudiera comer, donde estaba el ganado bovino, ahí se pasa a hacer trigo o maíz, porque ese suelo había quedado Claro, fertilizado está todo cagado. por los excrementos de los bovinos, pero además con el aporte de nitrógeno que hace la alfalfa. Ok. ¿Sí? Es muy necesario para que se den bien las cosechas de maíz o de trigo. Está bien, sí. En vez de tener la salitre, teníamos vacas. Tal cual, Está bien. teníamos fertilizantes naturales nuestros, ¿sí? Y en donde se había hecho trigo o maíz, generalmente pasaba a hacerse alfalfa ahí, y en la otra, en la cuarta, se hacía lino. El lino, hasta que se empezaron a hacer aceites industriales sintéticos, el aceite de lino se usaba como lubricante para los motores de las máquinas. Mira. Y Argentina se convirtió en uno de los principales productores de lino y de aceite de lino a nivel mundial durante esos años. Ok. Entonces, obviamente que el gran estanciero ganaba mucho dinero porque obtenía rentabilidad no solamente del arriendo de las tierras que daba para la agricultura, porque luego eso se exportaba y dejaba buen dinero porque no se consumía todo acá en el país, Sí. y además estaba el añadido de la cría del ganado bovino, que era lo que él sí explotaba directamente, porque además necesitaba muy poca mano de obra para manejar el rodeo. Claro. Entonces tenía unas ventajas enormes desde el punto de vista de las ganancias que le dejaba producir con este sistema. Tanto es así, tan rentable fue el sistema, que fue una de las cosas por las cuales no invirtieron en las industrias, porque lo que dejaban de También. rentabilidad las industrias era mucho menor que la rentabilidad que dejaba el campo. Claro. Eso sí, el problema era que lo único que hacíamos, y esto no está dicho en forma peyorativa, lo único que hacíamos era crecer económicamente, pero no desarrollarnos Claro, sí, sí. económicamente, que es algo muy diferente, Sí. porque en el Sí, tenés crecimiento, un techo.
no solamente tenés un techo, sino que además la redistribución de la riqueza es mucho más desigual que en los países que sí están desarrollados, o por lo menos en aquellos años. Sí. Así las cosas, esta región de la Pampa húmeda funcionando con este sistema de estancia mixta es como se convirtió en la locomotora económica del país y producía y exportaba lo suficiente como para que se mantuviera el resto del país también, Claro. económicamente hablando. Pero además de esto, y esto va a ser muy importante en el caso de los ingleses para con nosotros, una de las formas que Inglaterra encontró, no solamente Inglaterra, pero en nuestro caso nos importa Inglaterra o Gran Bretaña por la cercanía que teníamos, tiene que ver con la inversión extranjera para superar la crisis. Okay. Entonces, ¿qué van a hacer los países industrializados para tratar de superar la crisis esta primera crisis del capitalismo? Va a ser a través de la inversión extranjera en países como el nuestro, o de las inversiones de ultramar, para decirlo de una forma que, porque ellos son extranjeros para con nosotros, pero para ellos son inversiones de capital de ellos, no son extranjeros para sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En función de superar esa crisis y ampliando los mercados, van a ofrecer préstamos a los estados para la construcción de ferrocarriles, Okay. para llegar con esos ferrocarriles a áreas económicas productivas que le interesaran a ellos, Claro. fundamentalmente. Entonces, eso va a dinamizar la economía, primero de ellos, pero también la de nosotros, la de los países periféricos, porque vos fíjate cómo es todo el circuito, Javi. Le van a prestar plata a los estados. Los estados van a firmar contratos con ellos para hacer, por ejemplo, vías ferroviarias por las cuales circulen trenes. Sí. Ahora bien, nosotros, ¿teníamos el know-how de cómo construir los trenes? No. Contratábamos una empresa británica para hacerlo, Sí. que cobraba. Claro. Los materiales para construir esos ferrocarriles, ¿los teníamos nosotros No, acá? fabricado. Salvo el quebracho para los durmientes del Sí. ferrocarril. No. Todo el hierro necesario se trajo desde Inglaterra. De hecho, si vos vas a sobre todo se ve en la estación de Retiro, cuando vos vas al hangar de la estación de Retiro donde paran los ferrocarriles y ves esa estructura de hierro gigantesca, hay unas placas que están en la base que dicen de qué empresa inglesa las trajeron. ¿No está? Sí, Mirá, sí, no sí, sabía. sí, sí. Yo como soy La muy próxima vez que curiosa, vaya lo voy a ver. Sí. yo como soy muy curiosa y miro todo, un día estando ahí, me puse a mirar y descubrí eso. Después voy a ver. Y está el año además. Y me imagino, sí. Está el año. ¿Qué más? La administración de los ferrocarriles se las van a dar a los ingleses, porque los ingleses sabían cómo administrar los ferrocarriles porque ya los tenían en Inglaterra. Sí, sí. Pero además, los primeros que van a venir como personal para manejar los ferrocarriles también van a ser Inglés. traídos de Inglaterra y son los que van a dar lo que hoy diríamos cursos de capacitación a los locales para poder luego manejar los trenes. Pero todo eso se cobra. Y sí, obvio. Sí, sí, sí. Y además estás pagando el préstamo con las tasas de interés correspondientes. Sí, sí. Así que vos mirá
cuántas veces ese mismo dinero dio vueltas para volver a Inglaterra. Sí, sí, hicieron un buen negocio. Además de eso, el trazado de las líneas ferroviarias Lo hicieron ellos para los va a sectores que no estar tenían. conforme a las necesidades de ellos. Entonces, en el caso de la Argentina, el sistema ferroviario argentino va a tener la forma de un abanico o de una manito que va a estar centralizadas las estaciones principales en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Rosario, porque son los principales puertos de salida de los productos de exportación de Argentina y a su vez son los principales puertos de entrada de los productos importados que traemos. ¿Sí? En algún momento lo vi y es muy llamativo verlo y compararlo con ponerle Estados Unidos. Vos lo ves en Claro, Argentina y en Argentina se ve eso, se ve que todo sale y va a Buenos Aires, concentrado, claro, a la concentrado, capital en realidad. Y exacto. después en Estados Unidos vos lo ves y es como una red. Es como una red, Sí, es muy exactamente. loco. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué perjudicó eso? En que no unificó el país No, desde el punto de vista del transporte, que era importantísimo sí, sí. en un país con las dimensiones que tiene Argentina desde el punto de vista territorial. Entonces, sí cumplió la finalidad de favorecer los negocios con Inglaterra, pero no favoreció la conexión El interna. desarrollo del país. De hecho, los ferrocarriles en un primer momento, cuando comienzan a construirse en la Argentina, no están pensados como ferrocarriles para transportar pasajeros, están pensados como De carga. ferrocarriles de carga solamente. Mira, acá lo encontré, lo voy a compartir para que también quede, Sí, porque me parece muy interesante. sí. Eh, Ahí está, ahí se ve. A ver, Espérate un ahí minuto. está. ¿Saco esto? Exactamente. Así es en Esa es Estados la... Unidos. Claro, Vos querés ir de acá a acá y podés. O sea, tenés una forma. En claro. cambio, acá en Argentina era, a ver dónde está esto. Exacto. Con esta forma de Sí. embudo Entonces, si vos querías ir del o norte de al sur, no abanico. podías. Tenías que sí o sí pasar por Buenos Aires. Exactamente, Es muy loco. exactamente. Es muy obvio además, es muy obvio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que además, en función de mantener esos negocios con los ingleses, que además tenemos negocios financieros, como pasa con el tema del empréstito Baring, lo que vamos a hacer es delegar todo el comercio exterior en manos de los ingleses. Y la mayor parte de las exportaciones argentinas se van a hacer en buques ingleses. Y yo siempre lo planteo desde este lugar. Todo lo que los ingleses nos compraban a nosotros, que fundamentalmente eran alimentos, ¿se los comían todos en Inglaterra? No, de No, ni en ninguna pedo. manera, era Sí, sí. imposible. Sí, sí, sí. Era imposible aún para la población importante que tenía Inglaterra en aquellos años. No, Inglaterra lo que hacía, compraba Compraba acá, barato y vendía caro. una parte se lo llevaban efectivamente a Inglaterra, pero el resto lo revendía al resto del mundo y nosotros hubiéramos podido hacer un negocio mucho mejor si nos hubiéramos ocupado nosotros mismos de hacer ese negocio de exportación en buques propios, Claro. en vez de delegarlo en en el capitalista extranjero. Ahora, esto pasó en líneas generales en casi todos los sectores de la economía en los cuales tuviera que intervenir algún tipo de factor de industrialización o de servicio. En líneas generales, el capitalista, vamos a ponerlo en estos términos, el capitalista argentino a lo que se dedicó fue a hacer negocios con el campo Ok. y dejó todo el peso del desarrollo industrial del país en manos de las clases subalternas, o sea, por ejemplo, inmigrantes que venían con oficios
y que empezaron teniendo un pequeño taller metalúrgico que después se convirtió en una gran fábrica. empresa, Claro. como pasó con Bacena, Ok. ¿sí? Pero el comercio exterior lo dejó en manos de los ingleses y de otros intereses extranjeros, y el tema de la banca, lo mismo. Es recién con Pellegrini que se crea el Banco Nación como una institución formal Claro. y con la seriedad que merece una institución bancaria en un país. El Después del quilombo de Selman. Después claro, de todo lo que ocurrió con Juárez Selman, Ok. pero aún así todo, aún con la creación del Banco Nación, nos vamos a encontrar con que el predominio del capital inglés en el sistema financiero argentino es muy importante y va a pesar muchísimo más para la década de 1930, y otras bancas extranjeras, como las bancas como fue el Banco Francés, como fue el Banco de Italia y del Río de la Plata, el Banco Español, etcétera, etcétera, que prácticamente dejaba a la banca propiamente argentina en una condición mínima, Claro. porque hasta el momento los bancos más importantes que seguían existiendo en el país con capitales nacionales eran dos bancos estatales, el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia de Buenos Aires. Sí. Los demás Ahora, no tenían. me llama mucho la atención, no sé por qué será, pero viste que hay como una, no sé cómo decirlo, una generalización del pensamiento argentino de lo de afuera es bueno, lo de acá es malo. Y no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados No, Unidos es al revés, en Estados Unidos lo americano es buenísimo y lo de afuera es medio una cagada. No sí, entiendo muy bien por sí, qué. ¿Hay alguna explicación para eso? no, o no que yo por lo menos la sepa, Sí, sí, sí. como para Porque dártela. los dos tuvimos un proceso más o menos parecido y Sí, se me hace muy sí, loca cómo sí, nosotros sí, valoramos lo de afuera y ellos no. sí, Pero bueno, sí, pero además ellos verdaderamente se ocuparon de desarrollar la de industria nacional. desarrollar su industria. Sí, 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 sí. Más allá de que esa industria en Estados Unidos, no nos vamos a engañar ni nos vamos a comer el verso de la libre competencia dentro de Estados Unidos, porque No, tampoco existió. Estuvo en manos de unas muy pocas personas ese desarrollo industrial en Estados Unidos durante estas mismas décadas. sí. Te puedo asegurar que son 10 familias como mucho, ¿sí? Las que están con el mayor, que más intervienen en el desarrollo industrial y que se llevan la mayor Sí. cantidad, BlackRock, mayor creo que se porcentaje llama, que es de mercado y sí, la mayor cantidad de ganancias, sí, ¿sí? sí, sí, Y sí. además, lo que hicieron con mucha habilidad fue diversificarse, sin ir más lejos. Tanto Morgan como Rockefeller no solamente son empresarios bancarios, fundamentalmente del sistema bancario financiero de Estados Unidos, sino que además uno de ellos va a estar a cargo de General Electric, el otro va a estar a cargo va a ser el fundador de Westinghouse, van a tener intereses en la industria petrolera, van a tener intereses en los ferrocarriles, ¿sí? Van a estar Sí, diversificadas sí, obvio. sus actividades Pero económicas, de alguna manera siempre invirtiendo en el desarrollo nacional. pero siempre invirtiendo exactamente. Acá eso No no existió. pasó. Yo sí en eso insisto que tiene que ver, y no soy la única que lo dice, hay muchos historiadores que lo dicen, que tiene que ver con que la rentabilidad que generaban los negocios de la pampa húmeda eran tan altos respecto de otros negocios que no les No valía importó, la pena. no les importó. Claro. Ahora, el aporte de capital inglés fue tan importante durante todos estos años que en algunos casos dicen algunos de los historiadores que llegó a ser el 40% de todas las inversiones extranjeras que Inglaterra hacía en el mundo, lo que venía acá. Mm. Y ya El estamos con el FMI.
El cálculo más modestito dice que el 30% de lo que Inglaterra invertía en todo el mundo venía acá a la Argentina. Claro. Y los que más, digamos, los que le dan un número más grande dicen que llegó a ser el 40% de las inversiones que Inglaterra hacía en el resto del mundo venían acá a la Argentina. Entonces, obviamente eso generó no solamente una complementariedad económica desde el punto de vista de que nosotros éramos sus proveedores de materias primas agropecuarias por excelencia y ellos nuestros principales proveedores de productos manufacturados, pero también de capitales, pero a su vez esa complementariedad económica también generó una dependencia enorme. ¿Por qué? Porque en cuanto había alguna crisis económica en Inglaterra, Pegado repercutía de lleno. enseguida acá en la Argentina en función de que lo primero que iban a cortar eran las compras en el exterior, porque tenían que ocuparse de ellos mismos primero. Entonces, eso generaba crisis acá en el sentido de que no entraban divisas, entonces al no entrar divisas no crecía la economía, no podías comprar productos en el exterior, con lo cual generabas problemas de consumo interno porque aumentaban los precios de los productos que eran necesarios, porque como se importaba una gran cantidad de cosas, desde vestimenta hasta zapatos, porque lo que se hacía acá adentro no alcanzaba, Claro. entre otras cosas, por lo que decíamos antes, pues todavía tiene como un nivel artesanal. Sí. Entonces, aumentaban acá los precios, no se conseguía lo que se necesitaba y encima generaban también desocupación acá, con lo cual las crisis Claro. estas eran recurrentes en tanto y en cuanto los precios de las materias primas en los mercados mundiales son mucho más fluctuantes y mucho más sensibles a cualquier movimiento económico que haya a nivel mundial. Por lo que Entonces, me contás, para vender afuera, nosotros le vendíamos a los ingleses, solamente. Y solamente comerciamos con ellos porque no teníamos una flota propia. Fundamentalmente le vendíamos a Claro. Inglaterra. Entonces, Definitivamente nuestro principal socio comercial era Inglaterra. claro. Y no Definitivamente. teníamos posibilidad de diversificar porque los frigoríficos eran de ellos, los... Pero además se generó lo siguiente, al existir esta dependencia, Sí, los que acá manejaban, los que eran, digamos, la clase dominante que manejaba tanto la política como la economía en la Argentina, en función de mantener esos negocios con Inglaterra que les resultaban tan redituables a ellos y a los ingleses, tampoco permitían el desarrollo acá de claro. cosas, de industrias, porque decían, no, porque no queremos competencia con Inglaterra, porque no queremos que Inglaterra deje de comprarnos a nosotros porque no pueda vendernos a nosotros sus productos importados. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces se Es todo generó un como ciclo. una, como una cuestión bastante enferma Claro, en el vínculo, porque entonces no estabas dejando crecerlo de acá en función de mantener el negocio de unos poquitos, y eso se fue acentuando cada vez más a lo largo de las décadas. claro. Y por eso las crisis, o mejor dicho, sí, las crisis cuando se produzcan con esta recurrencia van a ser cada vez más profundas y la protesta social va a ser cada vez más grande. Claro. Por eso cuando llegamos, como veíamos la semana pasada, llegamos a 1910 con el centenario de la Revolución de Mayo, nos encontramos con que hay tanto lío en el país, tanto nivel de protesta en el país, que declaran el estado de sitio Claro. para celebrar la festividad del centenario de la Revolución de Mayo. Una cosa absolutamente incongruente. Mm. Sí, 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 sí. Tengo una pregunta Sí, que viene un poco de la mano, me estoy adelantando, pero viene un poco de la mano con todo esto que hablamos. Yo cuando estamos haciendo estas clases tengo acá al lado mirando la lista de presidencias, ¿viste? sí, Y lo voy chusmeando. sí, Y justo coincide que
Hipólito Hipólito Yrigoyen, Yrigoyen. la segunda presidencia fue en 1928. Y Sí, en el 29 fue la caída de la bolsa. ¿Tiene algo que sí, ver con el golpe de Estado que viene después? sí, tiene que ver. Ok, listo. Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Ok. Eh, a Irigoyen, en sus dos presidencias, le tocó gobernar con situaciones a nivel mundial extremadamente complicadas y que repercutieron de manera muy fea en la Argentina. ¿La La, primera por pri- qué? la primera presidencia de Irigoyen transcurre en parte durante la Primera Guerra Mundial. Sí. Y no solamente durante la Primera Guerra Mundial, sino no solamente durante la Primera Guerra Mundial, sino también con el estallido de la revolución comunista en Rusia, Claro. que va a tener repercusiones importantes. Ok. No sabía eso. Va a tener repercusiones importantes. Y en su segundo mandato, ya cuando él asume la presidencia de la nación, ya Estados Unidos está con problemas económicos y está en contracción su economía. Mm. Y ya están en problemas Alemania, Inglaterra, Francia, y el crack de la bolsa estalla exactamente un año Un año después de después. que Justo estaba viendo eso, sí. Irigoyen está en la presidencia de la nación, con todo lo que eso implicó a nivel mundial. Y ¿Sí? justo un año después lo derrocan. Y claro, exactamente, justo un año después lo derrocan. Javi, a mí me parecía importante hablar sobre todos estos temas de economía porque, primero, los gobiernos de la Unión Cívica Radical no van a cambiar este modelo económico agroexportador, porque ellos mismos formaban parte Claro. de esa élite que manejaba la economía del país. De hecho, Hipólito Yrigoyen era lo que en el lenguaje de la ganadería se conoce como invernador de ganado, que es el engorde del ganado bovino Sí. para terminarlo antes de mandarlo al matadero y que esa carne esté a A punto, punto. ¿sí? Claro. Entonces, Hipólito Yrigoyen, si bien no era una persona de gran fortuna, sí tenía intereses vinculados con la ganadería como invernador de ganado y entonces le importaba que este negocio continuara de la mejor manera posible. Y en el caso de Alvear, ni que hablar, una de las familias más ricas del país y que mayor cantidad de extensión de tierras tenía en la provincia de Buenos Aires. Hay algo que no entiendo. Sí, Eh, Nosotros vimos, corregime si me equivoco, que en el PAN en un momento nacen dos corrientes, una interna del partido, que eran los que estaban a favor de Roca y los que estaban del lado de de Pellegrini, los Pellegrini. pellegrinistas Sí, que sí, querían industrializar el país. sí. Esos son los que terminan siendo la Unión Cívica Radical. No, Es La otra Unión rama la Unión Cívica Cívica. Radical surge como tal a partir de la Revolución del Parque de 1890, que Ok, en algún está bien. momento habían formado parte del PAN, pero como Roca los corre, no Sí, los elige para los puestos, para armar las listas, sí, como sí, le diríamos hoy día, sí. no los elige para armar las listas, Hacen van su partido. generando resentimiento contra el roquismo Ok, y entonces se arma esa revolución del parque. De ok. ahí nace la Unión Cívica Radical, de ahí nace el Partido Socialista y varios años después también el Partido Demócrata Progresista. Ok, está bien. Tenía esa confusión entonces. La Unión Cívica Radical, entonces, como digo, es un partido político que si bien se va a oponer al conservadurismo del PAN y quiere terminar con esa hegemonía política que el PAN vino teniendo desde tantas décadas, y por eso insisten tanto con la reforma electoral y Claro. que finalmente sale con la sanción de la ley Sáenz Peña, pero desde el punto de vista económico,
no tienen un plan B Está bien. para la Argentina. O sea, era un poco dejarnos gobernar a nosotros. Es claro, Está bien. nosotros queremos gobernar, venimos con alguna propuesta diferente, Pero en lo económico. pero el modelo económico fundamental, que es este modelo económico agroexportador, mm, no están interesados en cambiarlo, ni piensan que haya que cambiarlo como modelo económico predominante, porque siguen considerando que funciona bien Claro. para el país. Ok. ¿Sí? Solo Así, para saber el título. sí. ¿Y qué partido es el primero que busca industrializar el país? Los radicales lo van a buscar, pero lo van a buscar como un daño colateral de lo que está ocurriendo Claro. por la Primera Guerra Mundial. Ok. ¿Sí? Ok. La semana que viene lo vemos, Dale. porque está vinculado, que es lo que yo te había dicho, habíamos terminado de alguna manera la semana pasada, vinculado entre otras cosas con comenzar a desarrollar la industria petrolera en la Argentina. Ah, me habías dicho, sí. Y que sí es importante. Eso sí va a marcar un cambio importante en cuanto a política de Estado, porque una de las cosas que milagrosamente, por lo menos hasta Menem, tuvo la política petrolera argentina desde el punto de vista del Estado, ¿no? La política hecha desde el Estado con respecto al petróleo, es que fue bastante en una sola Estable. dirección Sí. en la cual se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Sí, alguna cosa. Una buena teníamos Pero, que tener. sí. Y eso sí va a tener repercusiones importantes con vista justamente inclusive a la posibilidad de que se industrialice de manera más sostenida el país, porque el petróleo es el recurso energético absolutamente fundamental Sí, sí, está bien. para cualquier economía, para Ok. cualquier economía. Entonces, bueno, si tenés alguna duda o alguna pregunta con respecto a estos temas de economía, pensalos y cualquier cosa la semana que viene me preguntas, Dale, buenísimo. ¿sí? Porque es muy importante la vinculación que existe entre política y economía y cada vez más. Hay un monólogo de Tato Bores que a mí me gustaba muchísimo y algunas cosas las sigo viendo de él en YouTube, que decía, antes, para estos años, con un secretario de Hacienda era suficiente. A partir de la década de 1950 empezaron a existir los ministros de Economía y Tato dice, yo no sé si la economía empeoró por los ministros o los ministros empeoraron la economía, ¿viste? Haciendo un Sí, juego de sí, sí. palabras, diciendo, yo no sé si en definitiva el haber nombrado ministro de Economía fue bueno o fue malo, Claro. ¿no? Capaz con Y un secretario de generó, Hacienda estábamos mejor. generó más problemas que Claro. soluciones. Sí, sí. Yo Así que, hasta ahora no conozco ningún ministro de Economía que se haya ido feliz de la Argentina. mira, yo creo, desde el punto de vista de la gestión, más allá de cómo se fue en la relación con el presidente de la Nación, O con la gente. eh, sí, yo creo que Roberto Labaña fue uno de ellos, Mm, que fue el que estuvo como ministro de Economía el último tiempito con Dualde y durante con Néstor. parte del gobierno de Néstor Kirchner. En algún momento Cavallo, durante la presidencia de Menem, porque en realidad, Caballo, yo porque por lo que conozco fue amado en- y después así fue sí, sí, odiado. sí, sí, porque no supo cambiar a tiempo, pero que estuvo muy vinculado con el tema político Sí. De también. hecho, él cuenta, él se quiere expiar de eso y dice, yo le dije que esto era insostenible y por cuestiones políticas no me dieron bola. Pero Sí la y gente lo no, odia. sí y no, sí Mm, y no, porque él también estuvo involucrado en ese paquete. mm. Cavallo en algún punto y un ministro que tuvo
el presidente Ilia, que fue Pugliese, que se llamó Pugliese, uno se llamó Pugliese y el otro se llamó Blanco de apellido, porque la gestión de ambos durante el breve gobierno de Ilia, que fueron 3 años nada más, hicieron una muy buena gestión de la economía argentina. Una muy buena gestión. Y se fueron por la puerta grande, realmente. Después los demás están debatibles, absolutamente debatibles. Y en general para mal, no para bien, por lo menos no para la mayoría de nosotros. No para la mayoría de nosotros, tristemente, tristemente. Así que bueno. Bueno, Javi, Bueno, dejamos acá y acá. prometo que la semana que viene vemos las 3 presidencias de la Unión Cívica Radical. Dale, ¿Eh? ansioso. Bueno, chaucito. Nos vemos, Chau, Ceci. chau, chau.